Mi nombre es Teresa y durante más de 30 años, fui lo que muchos llamarían una esposa dedicada. Me casé joven, llena de sueños y creyendo en las promesas de una vida junto a un hombre que me parecía seguro, confiable. Creía que mi destino era vivir para mi familia, criar a mis hijos, mantener la casa en orden y estar al lado de mi marido en cada decisión. Al principio me sentía realizada, como si estuviera cumpliendo mi papel, siguiendo el camino que me enseñaron desde niña. Pero con el paso del tiempo empecé a notar que algo faltaba, algo dentro de mí gritaba, pero no sabía cómo escucharlo. El tiempo pasa, los hijos crecen, la rutina asfixia, y de repente me di cuenta de que ya no sabía quién era. Vivía para ellos, para él. Él, mi marido, siempre distante, absorto en su trabajo, en sus negocios. A veces llegaba tarde sin explicaciones, pero yo, siempre confiada, le creía. Al fin y al cabo, después de tantos años juntos, ¿por qué iba a desconfiar? Pero la verdad, que solo descubriría mucho después, es que esa confianza ciega sería mi ruina. Y como muchas mujeres de mi edad, me dejé llevar. Porque era más fácil así, era lo que me quedaba. Hasta que un día todo se vino abajo y por fin vi lo que había estado delante de mí todo el tiempo. Me habían traicionado, no solo él, sino una de las pocas personas en las que aún confiaba. Todo empezó con un mensaje. Era una tarde cualquiera, estaba ordenando la casa cuando el móvil vibró. Cuando leí ese mensaje, mi cuerpo se congeló. No fue solo el dolor lo que me golpeó, fue la manera fría e impersonal con la que él me descartó. 30 años resumidos en un mensaje de móvil. He conocido a otra persona. Espero que lo entiendas. ¿Cómo podía él pensar que yo lo entendería? Me quedé parada, mirando el teléfono, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Parecía como si el mundo a mi alrededor se hubiera detenido. Era como si todo lo que conocía se hubiera desmoronado en segundos. Un silencio absoluto invadió la casa, tan asfixiante como el vacío que se abría dentro de mí. Me levanté despacio como si estuviera en trance y empecé a caminar por la casa. Cada rincón, cada mueble, todo me recordaba a nosotros. A él. Era como si todo aquello ya no me perteneciera, como si mi vida, construida a lo largo de tantos años, hubiera sido arrancada de mis manos en un abrir y cerrar de ojos. Al pasar por el dormitorio, me di cuenta de que algunas de sus ropas ya no estaban. Sus camisas favoritas, su perfume. Y entonces, poco a poco, empecé a notar otras señales. Los constantes retrasos de los últimos meses, las excusas vagas. Las llamadas que recibía por la noche, susurrando para que yo no lo oyera. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Y fue entonces cuando el choque fue completo. Decidí llamar a Laura, mi mejor amiga, la única persona que me escucharía en ese momento. Necesitaba desahogarme e entender qué estaba pasando. Pero al marcar su número, una sensación horrible me invadió. Me detuve. Recordé algo las veces que los vi hablando, las risas entre ellos que parecían inocentes, pero que ahora tenían sentido. El choque vino como una bofetada. No podía ser. No podía ser ella. Pero yo lo sabía. Allí, sola en esa habitación vacía, lo supe. La traición no solo era de mi marido. Era de ella. Y ese fue el momento más devastador de mi vida. Los días que siguieron a aquel descubrimiento fueron una borrosa mezcla de dolor e incredulidad. Cada mañana me despertaba esperando que todo fuera una pesadilla, que al girarme en la cama, él estuviera allí, a mi lado. Pero el vacío en su lado de la cama me recordaba, cada día, que se había ido. Él y ella. Laura, la mujer que consideraba mi hermana, cómplice de años de confidencias, ahora era la persona con la que él estaba. Eso era lo que más me dolía. No era solo la traición de él. Podría haber perdonado un desliz, quizá incluso una crisis. Pero, ¿qué fuera ella? Mi mejor amiga que conocía mis secretos, mi vida íntima, mis debilidades. Era insoportable. A veces me preguntaba, ¿se reía de mí cuando me desahogaba sobre mi matrimonio? ¿Me escuchaba hablar de mis miedos mientras, a mis espaldas, me traicionaba? Esos pensamientos me carcomían por dentro. Y lo peor de todo era que estaba sola. La única persona a la que normalmente recurriría en busca de apoyo, ella, era la fuente de mi dolor. Al principio, no podía ni siquiera salir de la cama. El mundo me parecía un lugar oscuro, frío, sin sentido.
Todo lo que había construido, todos esos años de sacrificios, se habían desvanecido en cuestión de segundos. Pero poco a poco algo empezó a crecer dentro de mí. La ira. Era una sensación nueva, fuerte, que aún no sabía cómo manejar. No sabía qué hacer con ese sentimiento que me consumía, pero sabía que no iba a permitir que ellos se marcharan impunes. No podían simplemente destruirme y seguir adelante como si yo nunca hubiera existido. Y fue así como la idea de la venganza comenzó a tomar forma. Cuanto más lo pensaba, más crecía esa idea. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero sabía que pagarían por ello. En los días siguientes al mensaje, el dolor era insoportable. No podía deshacerme de esa sensación de traición profunda. Pero necesitaba respuestas. Necesitaba saber si todo aquello era real o fruto de una suposición nacida de mi rabia. Entonces decidí ir a casa de Laura. Quizá, solo quizá, estaba equivocada. Tal vez había una explicación. No pude avisarla antes, no quería que supiera que iba. Cogí las llaves del coche y me fui con las manos temblorosas y el corazón acelerado, sin saber lo que iba a encontrar. Su casa estaba en una calle tranquila, donde ya había estado tantas veces antes. Pero esa tarde la sensación era completamente distinta. Cuando llegué a la puerta, me di cuenta de que algo iba mal. Las ventanas estaban cerradas, el buzón abarrotado de sobres. Toqué el timbre 1, 2, 3 veces, pero nada. El silencio me iba ahogando mientras mi mente corría hacia las peores conclusiones. Llamé a la puerta, grité su nombre, pero no hubo respuesta. La casa estaba vacía. Algo había pasado. Quizá realmente se había mudado para estar con él. Mi pecho se apretó de una forma que nunca había sentido antes. ¿Por qué no me avisó? Después de años de amistad, simplemente desapareció sin decirme una palabra. Me fui de allí sin rumbo con una angustia creciente, intentando procesar lo que aquello significaba. Intenté llamar a Laura varias veces, pero el móvil iba directamente al buzón de voz. Su silencio solo confirmaba lo que temía. Estaban juntos y ahora querían borrarme de sus vidas. Cada llamada sin respuesta, cada puerta cerrada, hacía todo más real. No era solo una traición física, era una traición del alma. Y en ese momento me di cuenta de que nunca obtendría una respuesta de ella. Lo único que me quedaba era aceptar, pero no podía. No sin encontrar una forma de mostrarles que no iba a ser solo una víctima en esta historia. No sabía aún cómo, pero sabía que encontraría una manera de devolverles ese dolor, de una forma que jamás olvidarían. Días después de ir a la casa de Laura, me sentía a la deriva. Mi teléfono no sonaba. Ningún mensaje de disculpas, ninguna explicación. Simplemente me habían borrado de sus vidas, como si fuera un obstáculo que había que quitar del camino. El dolor de la traición era profundo, pero lo que más me carcomía era la falta de respuestas. ¿Cómo podía Laura, mi amiga de tantos años, desaparecer así? El hombre con el que compartí 3 décadas de mi vida ahora estaba con ella, y yo me había quedado sin nada. Sentada en el sofá de mi salón, miraba los retratos familiares. Fotos de momentos felices, o al menos que yo creía que eran felices. Empecé a preguntarme cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto. ¿Meses? ¿Años? Laura siempre estuvo tan cerca de mí, siempre supo mis secretos más íntimos. La confianza ciega que tenía en ambos ahora me parecía una broma cruel. Cada detalle, cada recuerdo compartido, ahora era un veneno que se derramaba por mi mente. Y fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma. Nada elaborado, nada que pareciera una gran venganza. No era ese tipo de persona. Pero necesitaba hacer algo, necesitaba demostrar que no estaba completamente rota. Que no habían ganado. Decidí que antes que nada, necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba ocurriendo. Empecé a hacer pequeñas visitas al barrio donde vivía Laura, sin ser vista, solo para observar. Sin llamadas, sin confrontaciones, solo para saber si realmente se había mudado o si seguía allí, escondiéndose de mí. Necesitaba confirmarlo. Sabía que no podría seguir adelante hasta conocer la verdad. No era una persecución. Era mi último intento de entender cómo alguien tan cercano a mí podía haberme traicionado de una forma tan cruel. Y en una de esas visitas, cuando aparqué el coche discretamente en la calle, vi lo que tanto temía,
su coche aparcado en el garaje de ella. Era real. Todo lo que imaginaba estaba allí, frente a mí. Pero en lugar de explotar, sentí una calma extraña apoderarse de mí. Sabía lo que tenía que hacer, y sería algo simple. Algo que, de alguna forma, les mostraría que ya no era la Teresa sumisa y ciega de antes. Después de ese día, algo dentro de mí cambió. Ya no era el dolor devastador lo que me consumía, sino una especie de claridad. Como si al verlo todo con mis propios ojos, por fin hubiera logrado aceptar la realidad. La imagen de su coche en el garaje de ella estaba grabada en mi mente, pero al mismo tiempo, sentía una calma fría apoderarse de mi corazón. No sería fácil, pero no iba a malgastar mi tiempo en explosiones de rabia o en lágrimas delante de ellos. Esperaban que me descontrolara, que hiciera algo impulsivo, algo que probara que todavía estaba atrapada en el dolor. Pero no les daría ese gusto. Al contrario, lo haría todo a mi manera, en mi tiempo. Mi venganza sería silenciosa, discreta, pero certera. No era una cuestión de hacer daño físico, sino de tocar aquello que más valoraban, la seguridad que creían haber conseguido. Empecé a pensar en pequeñas acciones, formas de mostrarles que a pesar de todo, yo aún estaba presente. Cosas simples, casi imperceptibles, pero que les recordarían que yo seguía ahí en cada momento. Algo que solo ellos entenderían. Comencé con las cosas de Laura, aquellas que había dejado en mi casa a lo largo de los años. Pequeños objetos, ropa, recuerdos de momentos que compartimos. Lo metí todo en una caja y con una calma que me sorprendió, fui hasta su casa y dejé la caja en la puerta. Sin nota, sin explicaciones. Simplemente la dejé allí sabiendo que cuando la viera, entendería lo que significaba. Ella sabría que yo sabía. Y eso por sí solo, ya sería suficiente para desequilibrarla. No necesitaban ser grandes gestos. Lo que quería era crear incomodidad, hacer que se preguntaran qué más podía hacer. Sabía que de ahora en adelante cada pequeña acción mía sería un recordatorio constante de que no me habían destruido. Yo seguía aquí. Y ya no era la misma. Ocurrió de una manera tan inesperada que por un momento, ni siquiera yo supe cómo reaccionar. Después de semanas sumida en pensamientos de venganza, de repente, algo dentro de mí empezó a cambiar. Un día, mientras caminaba por la ciudad, algo que hacía cada vez más para escapar de los recuerdos asfixiantes de la casa vacía, decidí parar en una pequeña librería de barrio. Era un lugar acogedor, al que no entraba desde hacía mucho tiempo, y la atmósfera de calma y silencio me sentó bien. Estaba hojeando un libro, distraída, cuando oí una voz suave detrás de mí. Este libro es uno de mis favoritos. Al girarme vi a un hombre con una sonrisa amable, un poco mayor que yo, mirando el libro en mis manos. Sin pensar demasiado, respondí que ni siquiera recordaba por qué había cogido ese libro. No estaba interesada en la lectura, solo intentaba pasar el tiempo, huir de mis pensamientos. Pero él volvió a sonreír y dijo algo que me pilló por sorpresa: a veces, las respuestas llegan cuando menos las esperas. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Algo tan simple pero que en ese momento parecía tener todo el sentido del mundo. Llevaba tanto tiempo intentando encontrar respuestas en los lugares equivocados, en sentimientos de rabia y dolor, que no me había dado cuenta de que tal vez, la vida me estaba ofreciendo otra salida. Aquel encuentro no fue planeado, pero poco a poco, empecé a ver a aquel hombre con más frecuencia. Era el dueño de la librería, un hombre sencillo, viudo desde hacía algunos años, que parecía entender, sin preguntar demasiado, que yo cargaba un dolor dentro de mí. Nuestras conversaciones eran ligeras, sin presiones. Por primera vez me sentí tranquila junto a alguien, sin necesidad de revivir el pasado o explicar mis heridas. El tiempo pasó y nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, más naturales. Nunca hubiera imaginado que en medio de ese caos emocional, pudiera encontrar un nuevo comienzo. Pero ahí estaba yo, redescubriendo la vida, sin necesidad de venganza, sin tener que demostrar nada a nadie. Y con cada día que pasaba, la felicidad que nunca pensé volver a sentir empezó a crecer, de una manera inesperada, silenciosa, pero profundamente real. ¿Laura y mi exmarido? Ya no formaban parte de mi mundo. Seguí adelante de una manera que ni ellos ni yo hubiéramos imaginado. Mi vida tomó un rumbo que nunca imaginé. Con el tiempo fui dándome cuenta de que la libertad que buscaba no estaba solo en alejarme del dolor, sino en construir algo nuevo, algo que fuera solo mío.
Fue en una conversación casual con Joaquín, mientras me contaba sobre los desafíos de gestionar la librería, cuando una idea empezó a tomar forma. Siempre tuve buen ojo para organizar y planificar eventos, aunque nunca trabajé directamente en eso. Cuando estaba casada, yo era la encargada de organizar todas las fiestas, las cenas y hasta eventos más grandes, pero nunca pensé que eso pudiera ser más que un pasatiempo. Joaquín, siempre observador, sugirió que empezara a ofrecer mis servicios de organización para pequeños eventos en la ciudad. Al principio pensé que era una idea absurda, pero poco a poco comenzó a tener sentido. Al fin y al cabo sabía cómo hacerlo, tenía experiencia y sobre todo, necesitaba algo que me diera independencia financiera. Decidí arriesgarme. Empecé con eventos pequeños, organizando fiestas de cumpleaños y eventos locales, y pronto mi nombre empezó a sonar. El boca a boca en la comunidad fue más rápido de lo que esperaba. A la gente le encantaban mis ideas creativas y mi atención a los detalles. En menos de un año, ya estaba organizando eventos más grandes, bodas e incluso eventos corporativos. Lo que comenzó como una pequeña idea terminó convirtiéndose en un negocio real, algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Y lo más sorprendente fue ver la reacción de Laura y de mi exmarido. Por lo que parecía, pensaban que me quedaría atrapada en el sufrimiento, que no sabría cómo seguir adelante sin ellos. Pero cuando empezaron a escuchar sobre el éxito de mis eventos y a ver mi nombre circular por ahí, me di cuenta de que estaban completamente sorprendidos. Una conocida en común, sin saber toda la historia, me comentó que los vio en una cena, y que al mencionar mi nombre, ambos se quedaron en silencio, claramente incómodos. Eso me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado, de cuánto les impactaba mi éxito. Pero lo mejor de todo fue que esta vez no fue por ellos. No hice nada pensando en la venganza, y tal vez por eso fue tan gratificante. Mi felicidad y mi éxito eran fruto de mi esfuerzo y de mi nueva vida, una vida que ellos nunca imaginaron que sería capaz de construir. Y fue así, de manera inesperada, como llegó la verdadera victoria. No tuve que destruir a nadie. Simplemente me reconstruí a mí misma. Los años pasaron y poco a poco, todo fue encajando en mi vida de una manera que jamás hubiera previsto. Joaquín y yo empezamos a construir una rutina juntos, pero sin prisas, sin presiones. Era una relación basada en el respeto y la compañía, tan diferente a todo lo que había vivido antes. No necesitábamos grandes demostraciones de afecto ni gestos exagerados. La simplicidad de nuestra vida juntos era lo que me traía paz. Poco a poco él se convirtió en mi verdadera familia, alguien con quien podía compartir mis días sin miedo a juicios o traiciones. Los fines de semana nos gustaba pasear por la ciudad o hacer pequeñas excursiones al campo. Me presentaba nuevos lugares, y yo redescubría el placer de las pequeñas cosas de la vida, que durante tantos años había pasado por alto. No era una vida lujosa ni llena de excesos, pero era la vida que me hacía feliz. Y por primera vez sentía que tenía control total sobre mi destino. En cuanto a Laura y a mi exmarido, la vida dio sus vueltas. Escuché por fuentes confiables que su relación se había desmoronado. No fue una sorpresa. Después de todo, una relación que empieza con traición rara vez termina bien. Al parecer, las mentiras y las desconfianzas entre ellos fueron creciendo hasta que inevitablemente el castillo de naipes se vino abajo. Supe que mi exmarido había vuelto a la misma ciudad donde vivimos juntos durante tantos años, ahora solo, intentando recuperar el tiempo perdido, pero sin mucho éxito. Laura también siguió su camino, cada vez más alejada de todos. Su matrimonio fue solo una ilusión, algo que no tenía profundidad ni bases sólidas. Pero lo que más me sorprendió fue lo poco que me afectó. Hubo un tiempo en que hubiera celebrado su separación, pensando que esa sería mi gran victoria. Pero ahora, al enterarme de la noticia, todo lo que sentí fue una extraña sensación de alivio. No por ellos, sino por mí. Porque en ese momento me di cuenta de cuánto había superado todo aquello. Su destino ya no me importaba. Yo había construido algo mucho más grande y más importante, mi propia vida. Mi propia felicidad. Joaquín, siempre atento, notó el día en que recibí la noticia. Me preguntó si estaba bien, y yo simplemente sonreí, una sonrisa ligera, tranquila. Sí, lo estoy, respondí. Porque al final, era verdad. Seguí adelante de una manera que jamás hubiera imaginado posible. Y esa, sin duda, fue mi verdadera victoria.
La vida me había dado todo lo que necesitaba. Ya no era aquella mujer herida y traicionada. Era alguien nueva, alguien fuerte. Y eso para mí fue el mejor desenlace que podía haber.